Rodrigo Salcedo salía del centro de oficinas exactamente a las 8 de la tarde. El hábito de la puntualidad se había convertido en su segunda naturaleza después de 20 años construyendo un negocio. La empresa inmobiliaria no toleraba el caos, exigía un horario de hierro. 48 años a sus espaldas, un imperio inmobiliario bajo control, reuniones programadas al minuto. El día de hoy había terminado con negociaciones con inversores, mañana le esperaba un viaje fuera de la ciudad para inspeccionar un nuevo terreno para desarrollo. La vida fluía a medida, predecible, sin sorpresas. Se dirigió al estacionamiento, sacando las llaves de su todoterreno negro. La tarde otoñal envolvía la ciudad en frescor, las farolas ya estaban encendidas, iluminando el estacionamiento desierto. A Rodrigo le gustaba esta hora del día, cuando el ajetreo de la oficina se calmaba, cuando podía quedarse a solas con sus pensamientos. Adelante se vislumbraba su coche, fiel compañero de los últimos 3 años. Confiable, potente, cómodo. Junto a la puerta del conductor había una mujer. De estatura mediana, unos 50 años, con un pañuelo floreado y un largo abrigo marrón raído. El rostro cubierto de finas arrugas, pero los ojos vivos, penetrantes. Las manos apretaban una bolsa de lona. Rodrigo frunció el ceño. ¿Otra mendiga? ¿O activista de alguna fundación? No soportaba que invadieran su espacio personal. Disculpe, ¿necesita algo? Preguntó fríamente, deteniéndose a un par de metros. La mujer levantó la cabeza. Su mirada era extraña, a la vez tranquila y tensa, como si viera algo inaccesible para los demás. No suba al coche ahora, pronunció con voz firme y serena. Es peligroso. Rodrigo sonrió con ironía. Ya lo sabía. Una adivina. O una estafadora montando un espectáculo para sacar dinero. Había conocido a docenas de ellas, cerca de la oficina, en las estaciones, junto a los centros comerciales. Siempre el mismo esquema, asustar, ofrecer quitar el mal de ojo por una suma considerable. Mire, no creo en todas esas predicciones, cortó, caminando hacia la puerta. Déjeme pasar. Pero la mujer no se movió. Es más, extendió la mano y lo agarró por la manga de la chaqueta. El agarre resultó sorprendentemente fuerte. Mire hacia abajo, dijo insistentemente. Debajo del coche. Rodrigo intentó liberarse, pero algo en su entonación lo hizo detenerse. No era histeria, no era súplica, era seguridad. A regañadientes miró al asfalto bajo el chasis del todoterreno. La luz tenue de la farola apenas penetraba allí, pero incluso en la penumbra se notaba una mancha oscura. Aceitosa, extendiéndose. Líquido de frenos, explicó la mujer, soltando su manga. Vi a un hombre. Hace unos 15 minutos. Estaba manipulando algo cerca de la rueda delantera. Cuando me notó, se fue rápidamente. Por allí. Señaló hacia la salida lejana del estacionamiento. El corazón de Rodrigo se detuvo un instante por un presentimiento inquietante. Se agachó, miró con más atención. Efectivamente, una mancha. Fresca. Y junto a la rueda, una huella. La impresión de una suela de zapatilla o bota sucia. Clara, como si alguien hubiera estado allí hace muy poco. ¿Quién es usted? Preguntó bruscamente, poniéndose de pie. ¿Cómo sabe lo del líquido? Águeda Coronel, respondió la mujer simplemente. Soy adivina. Voy por la ciudad, me gano la vida leyendo destinos. Pasaba por aquí, vi a ese hombre. Algo me pareció incorrecto en su comportamiento. Decidí esperar, advertir al dueño del coche. Rodrigo sacó su teléfono, encendió la linterna y dirigió el haz bajo el chasis. La mancha crecía. Lentamente, pero sin parar. El líquido goteaba desde arriba, probablemente desde la manguera de freno. Se enderezó, sintiendo cómo se le helaba la espalda. Si hubiera subido al volante, conducido por la autopista a velocidad. Los frenos habrían fallado en el momento más inoportuno. En una curva. O al adelantar.
Las consecuencias no requerían imaginación. ¿Por qué se quedó? Preguntó más bajo. Podría haber pasado de largo. Águeda se encogió de hombros. El destino siempre avisa a tiempo. Pero ahora no se trata de mí. Llame a un mecánico. Revise bien el coche. Rodrigo asintió, marcando el número de servicio de emergencia. La conversación duró varios minutos. El operador prometió enviar un especialista en media hora. Guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia Águeda. La mujer permanecía inmóvil, mirando a un lado. Su rostro estaba pensativo, ausente. Gracias, soltó él. De verdad. Usted. Posiblemente me salvó la vida. Posiblemente, acordó Águeda. O tal vez solo pospuse el encuentro con la desgracia. El tiempo lo dirá. Extraña formulación. Rodrigo quería preguntarle más detalles, pero en ese momento una furgoneta de servicio entró al estacionamiento. De la cabina salió un hombre de unos 40 años, con un mono de trabajo azul y un maletín de herramientas. Elías Moreno, ingeniero forense automotriz, se especializaba en detectar rastros de sabotaje. Rodrigo lo había llamado precisamente a él, la intuición le decía que un mecánico común no ayudaría aquí. Buenas tardes, saludó Elías, observando el todoterreno. ¿Qué pasó? Rodrigo explicó brevemente la situación. Moreno se arrodilló en silencio, sacó una linterna portátil y comenzó a examinar el chasis. Los minutos se arrastraban dolorosamente lentos. Águeda seguía de pie a un lado, sin intervenir. Finalmente el ingeniero se levantó, limpiándose las manos con un trapo. Corte, ató secamente. Manguera de freno delantera derecha. Trabajo limpio. No una ruptura completa, sino precisamente un corte. Calculado para que el líquido se fugara gradualmente. Habría notado el problema solo en el momento de frenar. Y a velocidad. El accidente habría sido inevitable. Las palabras cayeron sobre sus hombros como una carga pesada. Rodrigo se apoyó en el capó, tratando de calmar el temblor en sus manos. Alguien quería su muerte. Alguien se acercó al coche en pleno día, en un estacionamiento vigilado, y tranquilamente cometió sabotaje. Había más preguntas que respuestas. ¿Puede hacer un informe? Preguntó a Elías. Oficial. Para la policía. Por supuesto. Ahora documentaré los daños, tomaré fotos. Recomiendo también revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si su testigo, asintió hacia Águeda, vio a un hombre, tal vez se pueda identificarlo. Rodrigo se volvió hacia la mujer. Ella aún estaba allí parada, como una estatua. Se acercó, mirándola a la cara. ¿Cómo es que estuvo cerca en ese preciso momento? Preguntó en voz baja. Honestamente. Sin misticismo. ¿Me estaba vigilando? ¿O es realmente casualidad? Águeda sonrió levemente, por primera vez en toda la conversación. Camino por la ciudad todos los días, dijo. Leo la suerte a los transeúntes cerca de la estación, en los centros comerciales, a veces en el parque. Me gano la vida. Hoy mi camino pasaba por su oficina. Vi a un hombre inclinado junto al coche. Algo en él me alertó, demasiado apresurado, miraba alrededor. Cuando me notó, literalmente corrió. Decidí esperar. Verificar qué estaba haciendo. Eso es todo. ¿Y entendió que era líquido de frenos? Preguntó incrédulo Rodrigo. Crecí en el campo, respondió Águeda con calma. Mi padre reparaba maquinaria. Tractores, coches, motocicletas. Desde niña distingo el aceite del diésel, el anticongelante del líquido de frenos. La mancha era característica. Y la huella de zapato junto a ella me alertó. El hombre claramente estaba allí de pie, inclinado. Lógico. Demasiado lógico para ser mentira. Rodrigo asintió, sacando su billetera. ¿Cuánto quiere? Preguntó directamente. Por la advertencia. Por quedarse. Águeda negó con la cabeza. Nada. Por ahora nada.
Si quiere agradecerme, encontrará la forma más adelante. Ahora ocúpese de su seguridad. Averigüe quién hizo esto. ¿Y por qué? Dio la vuelta y se dirigió sin prisa hacia la salida del estacionamiento. Rodrigo la miraba alejarse, sin encontrar palabras. Mujer extraña. Encuentro extraño. Pero gracias a ella seguía vivo. Elías Moreno continuaba fotografiando los daños, murmurando algo para sí mismo. El guardia del estacionamiento se acercó con disculpas, las cámaras en ese sector no funcionaban desde hacía una semana, la reparación se retrasaba. Por supuesto. ¿Cómo no? Rodrigo llegó a casa en taxi. Durante todo el trayecto repasaba lo ocurrido. ¿Quién podría desear su muerte? Competidores tenía de sobra, pero nunca había llegado a atentados. El negocio era limpio, las transacciones transparentes. Tampoco parecía haber hecho enemigos personales. Se divorció de su esposa hace 5 años, pero se separaron en paz, la división de bienes se hizo sin escándalos. Su hija Victoria estudiaba en Inglaterra desde hacía 3 años. Su hermana Valentina vivía en el extranjero desde hace 10 años, se casó allí. No había otros familiares cercanos, el padre murió hace 10 años, la madre aún antes. El apartamento lo recibió con el silencio habitual. Espacioso, cómodo, con muebles de diseño y un mínimo de objetos personales. Rodrigo se sirvió un whisky, se instaló en el sillón junto a la ventana. La ciudad abajo brillaba con miles de luces. En algún lugar allí caminaba Águeda Coronel, la adivina que le había salvado la vida. En algún lugar se escondía quien había cortado la manguera de freno. Dos caras de una misma moneda. Peligro y salvación. A la mañana siguiente lo primero que hizo fue llamar a la abogada Elena Basante. Mujer de mediana edad, inteligente, minuciosa, trabajaba para él desde hacía 6 años y nunca lo había defraudado. Elena, necesito una verificación, dijo sin preámbulos. Completa. Competidores, antiguos socios, todos con quienes nos hemos cruzado en los últimos 5 años. Busca a quienes podrían tener motivo para perjudicarme. ¿Pasó algo? Se inquietó ella. Un atentado. Anoche. Los detalles después. Actúa. Colgando el teléfono, recordó a Águeda. ¿Dónde vive? ¿Cómo encontrarla? La adivina mencionó la estación y los centros comerciales. Podía intentar buscarla allí. Oh. Llamó a Elías Moreno. ¿Las grabaciones de las cámaras dieron algo? Preguntó. Parcialmente, respondió el ingeniero. Los sectores vecinos captaron a un hombre saliendo del estacionamiento aproximadamente en ese momento. Estatura media, chaqueta oscura, gorra. No se ve la cara. Pero la forma de caminar es específica, cojea ligeramente de la pierna izquierda. Entregué los materiales a la policía. Cojea. Una pista. Rodrigo agradeció a Elías y se puso a pensar en los siguientes pasos. La policía difícilmente encontraría al culpable rápido. Necesitaba actuar por su cuenta. Pero primero, agradecer a Águeda como es debido. La encontró 2 días después. La mujer estaba junto a la entrada de un centro comercial, desplegando sobre una mesa plegable cartas del tarot. Varios transeúntes curiosos se detenían, preguntaban sobre la lectura. Águeda respondía sin prisa, con dignidad. Vestía el mismo abrigo raído, el pañuelo atado con el mismo cuidado. Al lado yacía la misma bolsa. Hola, saludó Rodrigo, acercándose. Águeda levantó la cabeza, lo reconoció y sonrió débilmente. Hola. Vivo y sano, entonces. Gracias a usted. Quiero agradecerle. Como corresponde. Sacó un sobre, se lo extendió. Dentro había una suma considerable, suficiente para vivir sin problemas durante medio año. Águeda negó con la cabeza, sin tocar el sobre. No necesito dinero así como así. No es así como así. Usted me salvó la vida. Si salvara a todos los que están en peligro, no bastarían ni 10 vidas, señaló filosóficamente.
Pero ya que insiste, entonces le propongo otra cosa. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué exactamente? ¿Una casa junto al mar? ¿Tal vez a ser la directora de una de mis empresas? Preguntó riendo. Águeda recogió las cartas en un mazo, las guardó en su bolsa. Lo miró con una mirada larga, evaluadora. Luego sonrió, apreciando el sentido del humor de Rodrigo. Usted tiene una casa vieja. Aquella donde creció. En un lugar apartado, fuera de la ciudad. Ahora está vacía. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabía? La casa realmente existía, propiedad de su padre, abandonada desde hace muchos años. Después de la muerte de Felipe Salcedo nadie había ido allí. Los terrenos alrededor fueron vendidos a constructores, la casa misma quedó sin que nadie la necesitara. ¿Cómo sabe de la casa? Preguntó lentamente. El destino lo indica, respondió evasivamente Águeda. Deme las llaves. Y viviré allí. Eso es todo lo que necesito. No hay nada valioso allí, dijo Rodrigo confundido. Una ruina. Sin comodidades. ¿Para qué la quiere? Necesito un lugar tranquilo. Lejos de la ciudad. Para mi familia. Tengo una hija, Clara. Tiene 25 años. 2 nietos, gemelos Miguel y Nicolás, tienen 5 años. Vivimos las 3 en un apartamento compartido. Estrecho, ruidoso. Los niños necesitan espacio. Aire fresco. Su casa es lo que necesitamos. La lógica era férrea. Rodrigo guardó silencio, tratando de reflexionar sobre lo escuchado. Por un lado, la casa no la necesitaba. Por otro, ¿por qué precisamente esa casa? ¿Coincidencia? ¿O Águeda realmente sabía algo? De acuerdo, dijo finalmente. Las llaves están en la guantera de mi coche. Vivan cuanto quieran. La casa de todos modos no le hace falta a nadie. Águeda asintió, satisfecha con el trato. Su rostro permanecía impenetrable, pero en sus ojos brilló gratitud. Gracias. No se arrepentirá. Rodrigo no estaba seguro de eso. Pero había que cumplir la palabra dada. Dio la vuelta y fue hacia el coche por las llaves, sintiendo en la espalda la pesada mirada de la adivina. Águeda Coronel se mudó a la casa vieja 3 días después de recibir las llaves. Rodrigo ni siquiera tuvo tiempo de asimilar realmente lo que había pasado, cuando ella ya había empacado sus cosas, las cargó en una camioneta alquilada y partió fuera de la ciudad. La hija Clara ayudaba con la mudanza, una joven callada, delgada, con manos trabajadas. Los gemelos Miguel y Nicolás giraban alrededor, haciendo preguntas interminables y tratando constantemente de meterse en las cajas con cosas. La casa los recibió con olor a humedad y olvido. Una construcción de 2 pisos de madera oscurecida, con un porche torcido y pintura desprendida en partes de las contraventanas. Alguna vez aquí vivió la familia Salcedo, Felipe con su esposa, su hija y el pequeño Rodrigo. Luego la esposa murió, Rodrigo se fue a la ciudad a estudiar, la hija también abandonó la casa, el padre se quedó solo. Los últimos años de vida Felipe los pasó en un apartamento en la ciudad, abandonó la casa. Después de su muerte hace 10 años, la construcción quedó tapiada, se cubrió de maleza, se destruyó con el tiempo. Águeda recorrió todas las habitaciones, mirando en los rincones, palpando las paredes. Clara limpiaba en silencio las ventanas, quitando telarañas y suciedad de muchos años. Los niños corrían por el patio, alegrándose del espacio y la libertad. Estaban hartos del apartamento compartido con peleas eternas de vecinos, cuarto estrecho y baño común en el pasillo. Aquí había su propio espacio, su propio mundo. Mamá, hay un sótano aquí, dijo Clara en voz baja, señalando una puerta en la esquina de la cocina. Está cerrado con candado. Águeda se acercó, probó la manija. La puerta no cedió. Un viejo candado colgante aguantaba firme. No había llave para él en el juego. Después nos ocuparemos, respondió brevemente. Primero pongamos en orden las habitaciones. Había mucho trabajo.
La electricidad la conectaron en una semana, afortunadamente la línea pasaba cerca, solo había que restaurar la entrada a la casa. El agua por ahora la traían del pozo en el patio, viejo, pero funcional, con agua fría y limpia. La calefacción requería reconstrucción, pero el otoño resultó cálido, podían arreglárselas con la estufa en la sala. Encontraron leña en el cobertizo, seca, lista para usar. Águeda le pidió dinero a Rodrigo para reparaciones. Él no se negó, transfirió una suma suficiente para trabajos cosméticos. La adivina contrató a 2 hombres del pueblo más cercano, en una semana parcharon el techo, reforzaron el porche, reemplazaron las tablas podridas del piso. Clara con su madre pintaban paredes, pegaban papel tapiz, limpiaban pisos. Los niños ayudaban en la medida de sus fuerzas, cargaban cubetas, pasaban herramientas, recogían basura. Para finales de la segunda semana la casa se transformó. Desde fuera todavía se veía vieja, pero dentro apareció comodidad. Ventanas limpias, cortinas frescas, pisos lavados. En la sala crepitaba la estufa, llenando las habitaciones de calor. En la cocina Clara preparaba la cena, los niños jugaban en el patio. Águeda se sentaba junto a la ventana, mirando el atardecer, pero algo en su comportamiento alertaba. Clara notaba cómo su madre se quedaba largo rato junto a la puerta del sótano, escuchando algo. El candado aún mantenía la entrada cerrada, pero Águeda claramente se disponía a penetrar allí. Una tarde fue al pueblo, volvió con un candado nuevo y una sierra para metal. Se puso a trabajar con el candado de la puerta del sótano. «Mamá, ¿para qué necesitas ir allí?», preguntó Clara en voz baja, acostando a los niños en la habitación contigua. «Necesito verificar algo», respondió evasivamente Águeda. «No te preocupes. Pronto lo sabrás todo». El candado fue cerrado al tercer día de intentos. La puerta se entreabrió, dejando salir el aire viciado del subterráneo. Águeda tomó una linterna, bajó por los escalones chirriantes. El sótano resultó ser pequeño, unos 5 por 5 metros, con techo bajo y piso de tierra. En la esquina se amontonaban cajas viejas, cubiertas de polvo. A lo largo de la pared se extendían estantes con conservas, desde hace mucho vencidas. En el medio yacía una losa de concreto, aproximadamente 1 metro por 2. Los bordes estaban manchados con algo oscuro, parecido a pintura vieja o brea. Águeda se agachó junto a la losa, pasó la mano por la superficie. Fría, lisa. Claramente colocada después de que se construyó la casa. ¿Para qué? ¿Qué hay debajo? Golpeó con el mango de una pala, el sonido era sordo, como si bajo la losa hubiera un vacío. El corazón latió más rápido. Entonces la leyenda era verdad. Subiendo arriba, cerró la puerta con el candado nuevo, escondió la llave. No le dijo nada a Clara, aún era temprano. Había que actuar con cuidado, sin ruido innecesario. No había vecinos cerca, la casa más cercana estaba a unos 300 metros, detrás del cortavientos. Pero aún así había que tener precaución. Pasó otra semana. Águeda continuaba arreglando la casa, pero cada vez más bajaba al sótano. Clara veía cómo su madre sacaba de allí cajas viejas, revisaba su contenido. Una mañana en la mesa de la cocina apareció una pila de papeles amarillentos, escritos con letra menuda. ¿Cartas? ¿Documentos? Clara intentó mirar, pero Águeda rápidamente guardó los papeles en su bolsa. Los niños mientras tanto exploraban los alrededores. Corrían por el bosque, jugaban junto al arroyo, investigaban el cobertizo abandonado. Una vez trajeron un perro, flaco, sucio, pero con mirada leal. Clara dudaba si debían quedarse con el animal, de repente sus dueños lo buscan, pero Miguel y Nicolás lloraron tanto que tuvieron que dejarlo. Al perro lo llamaron Canelo, lo lavaron, alimentaron, le hicieron una cama en el cobertijo. Canelo resultó agradecido, todo el día giraba cerca de los niños, vigilaba el patio, ladraba a los extraños. Los vecinos de la casa más cercana, los ancianos San Juan, vinieron un par de veces.
Preguntaban quiénes eran los nuevos residentes, de dónde habían llegado. Águeda respondía brevemente, cortésmente, pero sin detalles. Que había alquilado la casa al dueño, vive con su familia, no molesta a nadie. Los ancianos asentían, invitaban de visita, se iban. Pero Clara notaba cómo se miraban entre sí, claramente discutiendo algo. Mamá, ellos saben algo sobre esta casa, dijo una tarde, cuando los niños se durmieron. El señor San Juan preguntó si no tenemos miedo de vivir aquí. ¿Qué quiso decir? Águeda sonrió. A la gente le gusta inventar leyendas. Casa vieja, estuvo vacía mucho tiempo, por supuesto, habrá chismes sobre fantasmas y otras tonterías. No hagas caso. Pero Clara sentía que su madre ocultaba algo importante. El comportamiento de Águeda se volvía cada vez más extraño. Por las noches bajaba al sótano, pasaba allí horas. Una vez Clara se despertó por sonidos que venían de abajo. Estruendo, chirrido, como si alguien moviera objetos pesados. Bajó de puntillas, escuchó en la puerta del sótano. Silencio. Luego otra vez chirrido, golpe sordo. Mamá. Llamó, entreabriendo la puerta. Águeda estaba en el sótano, junto a la losa de concreto, en sus manos había un martillo grande. La losa estaba rota, y sus partes movidas a un lado, abriendo un hoyo en el piso de tierra. La linterna yacía al lado, iluminando el contenido del hoyo. Allí se veían huesos viejos. Humanos. Clara jadeó, retrocediendo. Mamá, ¿qué es esto? Águeda se volvió, su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Lo que buscaba. Entra, cierra la puerta. Necesitamos hablar. Clara bajó, las piernas apenas la sostenían. Huesos. Bajo la casa yacían huesos. ¿De quién? ¿Cómo sabía su madre de ellos? Siéntate, ordenó Águeda, señalando una caja vieja. Escucha atentamente. Te contaré todo. Y contó. Lentamente, detalladamente, sin omitir detalles. Contó sobre Gregorio Paniagua, antiguo socio de Felipe Salcedo. Sobre su negocio en los años 90, cuando juntos construían las primeras casas, ganaban los primeros dineros. Sobre el conflicto que estalló entre ellos en 1994. Sobre la desaparición de Gregorio, que la familia Paniagua consideraba un asesinato. Tu abuelo, dijo Águeda, mirando a su hija a los ojos, era hermano de Gregorio. Se llamaba Anatolio Paniagua. Murió hace 5 años, pero antes de morir me contó la verdad. Dijo que Gregorio no simplemente desapareció. Que había venido a ver a Felipe Salcedo a esta casa, para resolver asuntos. Y nadie más lo vio. Anatolio toda su vida sospechó de Felipe, pero no había pruebas. La casa fue abandonada, no aparecieron nuevos residentes aquí, todo se cubrió de maleza, se olvidó. Clara escuchaba, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Entonces son parientes de los Paniagua? ¿Entonces su madre buscó esta casa a propósito? Cuando supe que el dueño de la casa era el hijo de Felipe, continuó Águeda, entendí, el destino da una oportunidad. Necesito averiguar la verdad. Necesito encontrar los restos de Gregorio, si están aquí. Necesito limpiar el nombre de nuestra familia de sospechas. Anatolio toda su vida sufrió, sin saber qué pasó con su hermano. Le prometí aclararlo. ¿Pero cómo te encontraste cerca del coche de Rodrigo? Soltó Clara. ¿Eso tampoco es casualidad? Águeda negó con la cabeza. Casualidad. Verdadera. Realmente camino por la ciudad, paso por su oficina. Esa tarde vi a un hombre junto al coche, me alerté, esperé. Luego supe quién era el dueño del coche. El resto lo sabes. Cuando Rodrigo ofreció agradecerme, pedí la casa. Aceptó. Ahora tenemos la oportunidad de saber la verdad. ¿Y qué vas a hacer con estos huesos? Susurró Clara, mirando con horror al hoyo. Primero necesito asegurarme de que es Gregorio, respondió Águeda. Luego encontrar pruebas de lo que pasó. En el sótano encontré cajas con documentos.
Cartas viejas, borradores de contratos, notas. Hay algo importante allí, lo siento. Necesito tiempo para estudiarlo todo. Clara asintió, aunque por dentro todo se helaba de miedo. Viven en una casa donde está enterrado un hombre. Posiblemente asesinado. Y su madre se mete en ese pasado, arriesgando traer desgracia a toda la familia. Los niños no pueden venir aquí, vigila estrictamente, dijo Águeda. Son demasiado pequeños. No deben saber. Y en general ni una palabra a nadie. ¿Entendido? Entendido, respondió Clara sordamente. Cerraron el sótano, subieron. El resto de la noche Clara no durmió, dando vueltas en la cama y escuchando cada susurro. Los niños respiraban al lado, serenos, sin sospechar qué secreto se escondía bajo su nueva casa. En la mañana la vida continuó como siempre. Águeda preparaba el desayuno, Clara recogía a los niños para el paseo. Canelo movía la cola alegremente, pidiendo comida. El sol brillaba fuerte, el aire otoñal olía a hojas podridas y estaba fresco. Pero bajo la calma externa se escondía tensión, ansiedad, presentimiento de desgracia. Águeda continuaba estudiando los documentos del sótano. Cada tarde, cuando los niños se dormían, despegaba los papeles en la mesa, leía, tomaba notas. Clara a veces miraba por encima del hombro, tratando de descifrar la letra. Cartas de Felipe, notas de reuniones, borradores de acuerdos. Todo datado del año 94, ese mismo cuando desapareció Gregorio. Aquí hay algo, murmuraba Águeda, pasando el dedo por las líneas. Felipe escribía sobre el conflicto. Sobre que Gregorio lo chantajeaba. Exigía dinero por su silencio. ¿Pero silencio sobre qué? ¿Qué escondía Felipe? No había respuesta en las cartas. Solo insinuaciones, medias palabras. Águeda se enojaba, releía lo mismo 10 veces, buscaba el sentido oculto. Gradualmente empezó a dibujarse un cuadro. Felipe y Gregorio construían casas en los 90, cuando las leyes eran débiles y el control escaso. Posiblemente violaban algunas normas, tomaban sobornos, engañaban a clientes. Gregorio quería salir del negocio limpio, amenazaba con contarlo todo a las autoridades. Felipe no podía permitirlo. ¿Pero asesinato? ¿Realmente Felipe era capaz de eso? Águeda no lo sabía. Recordaba las historias de Anatolio sobre su hermano. Gregorio era un hombre de principios, honesto, no toleraba el engaño. Si se enteró de las violaciones, podría realmente amenazar con revelarlo. ¿Y Felipe? ¿Cómo era? A juzgar por las cartas, acorralado, desesperado. ¿Es capaz una persona desesperada de cometer un crimen? Pasó un mes desde la mudanza. La casa se acomodó definitivamente. Los niños se acostumbraron, dejaron de recordar el apartamento compartido. Clara consiguió trabajo de limpiadora en la terminal de autobuses en el pueblo más cercano, iba allí 3 veces por semana, ganaba poco, pero establemente. Águeda continuaba leyendo la suerte, pero menos, pasaba más tiempo estudiando documentos. Los vecinos se acostumbraron a los nuevos residentes, dejaron de preguntar. La vida fluía a medida, pero una tarde ocurrió un evento que perturbó la calma. Clara volvió del trabajo pálida, asustada. Mamá, alguien andaba por ahí, expiró, apenas cruzando el umbral. Alrededor de la casa. Vi huellas junto a la cerca. Frescas. Y Canelo ladró toda la noche, no se calmaba. Águeda se alertó. Salió al patio, inspeccionó la cerca. Efectivamente, huellas. Grandes, de hombre, claramente no de ellos. Alguien vino de noche, rodeó la casa, miró por las ventanas. ¿Para qué? Tal vez algún vagabundo, supuso Clara. O un ladrón buscando qué robar. Puede ser, acordó Águeda, pero su voz sonaba insegura. Volvió a la casa, cerró todas las puertas, corrió las cortinas. En la tarde se acostó tarde, escuchando cada susurro fuera de la ventana. Canelo efectivamente ladró varias veces, pero luego se calmó.
Para la mañana todo se tranquilizó. Pasó otra semana. No encontraron más huellas, pero Águeda sentía que alguien observaba. Alguien sabía que están aquí. Alguien se interesaba por la casa. Había que acelerar las búsquedas. Había que encontrar las pruebas definitivas de lo que pasó con Gregorio. Y entonces se podría actuar. Bajó otra vez al sótano, miró en el hoyo, examinó atentamente los huesos. El cráneo agrietado por detrás, como por un golpe. Entonces, no muerte natural. ¿Accidente? ¿O asesinato? Más preguntas, menos respuestas. El segundo mes llegaba a su fin. Águeda entendía, pronto llegaría el momento de revelar la verdad. Pronto habría que contarle a Rodrigo lo que había descubierto. Pero aún no todo estaba claro. Aún faltaban las últimas piezas del rompecabezas. Se sentaba junto a la ventana, mirando el bosque detrás de la casa. En algún lugar allí, en el pasado, se escondía el secreto. Y se juró a sí misma, lo revelaría, pasara lo que pasara. Rodrigo Salcedo no recordó la casa vieja durante 3 meses. La vida lo arrastró, nuevos proyectos, negociaciones con inversores, litigios judiciales con competidores. El atentado contra su vida la policía no lo resolvió. No lograron encontrar al hombre con la cojera, las cámaras no dieron imagen clara del rostro. El caso quedó en el aire, gradualmente se perdió entre otros crímenes sin resolver. Rodrigo contrató seguridad personal, cambió de coche, reforzó la seguridad de la oficina. No hubo más intentos de dañarlo. Pero una mañana, a finales de noviembre, recordó a Águeda. Así sin más, sin razón. Estaba sentado desayunando, hojeando noticias en la tableta, y de repente pasó el pensamiento, ¿cómo está la adivina? ¿Se acomodó en la casa? ¿No cambió de opinión? Dejó la tableta, pensó. Habían pasado 3 meses. Tiempo considerable. Valdría la pena visitarla, verificar si todo está bien. Tal vez ayudar en algo. La decisión maduró instantáneamente. Llamó al chofer, le ordenó preparar el coche. El camino a la casa tomó poco más de 1 hora, autopista, luego camino de tierra, luego carretera estrecha entre el bosque. Rodrigo hacía tiempo que no iba allí, pero recordaba bien el camino. El navegador lo llevó exactamente al giro, detrás del cual comenzaba el terreno. La casa había cambiado. Rodrigo frenó junto al portón, observando la construcción. Techo reparado, porche reforzado, ventanas lavadas. En el patio limpieza, leña ordenadamente apilada junto al cobertizo. De la chimenea salía humo. Entonces, calientan la estufa. Viven. Se acomodaron. Salió del coche, empujó el portón. Se abrió con un chirrido suave. En el patio lo recibió un ladrido, de detrás de la esquina saltó un perro, viejo callejero, pero agresivo. Rodrigo se quedó inmóvil, el perro se detuvo a un par de metros, gruñía, mostrando los dientes. Canelo, silencio. Sonó una voz infantil. De la casa salieron corriendo 2 niños, idénticos como 2 gotas de agua. Gemelos. De unos 5 o 6 años, con chaquetas viejas y botas de goma. Uno agarró al perro por el collar, el segundo miró a Rodrigo con ojos curiosos. ¿Quién es usted?, preguntó el primer niño, sujetando a Canelo. Soy el dueño de la casa, respondió Rodrigo, tratando de hablar amigablemente. Rodrigo. ¿Y ustedes? Miguel, se presentó el primero. Y este es Nicolás, mi hermano. Vivimos aquí con mamá y abuela. Lo sé. ¿La abuela Águeda está en casa? Los niños se miraron, asintieron. Nicolás corrió a la casa, abrió la puerta de par en par, gritó adentro. Abuela, aquí vino un tío. Dice que es el dueño. Rodrigo sonrió. Un tío. Bueno, justo. Esperó hasta que Águeda saliera de la casa. La mujer apareció en el umbral en un minuto, secándose las manos en el delantal. Lo reconoció, su rostro se estremeció. ¿Sorpresa? ¿Miedo?
pero rápidamente se alisó. Rodrigo Salcedo, dijo uniformemente. No esperaba verlo. Decidí visitar, explicó, acercándose. Ver cómo se acomodaron. ¿Todo bien? Todo bien, respondió brevemente Águeda. Gracias. La casa es excelente. Estamos contentos. Estaba parada en el porche, claramente dudando si invitarlo adentro. Rodrigo sintió tensión en su postura, en su voz. Algo no está bien. Algo esconde. ¿Puedo entrar? Propuso. Ver qué cambió. Hace tiempo que no estuve aquí. Águeda dudó, luego asintió. Entre. Solo que no esperábamos visitas, disculpe el desorden. No había desorden. Adentro reinaba limpieza, comodidad. Muebles viejos, pero cuidados. La estufa crepitaba, llenando las habitaciones de calor. En la cocina olía a repostería fresca. Rodrigo miró alrededor, reconociendo los contornos familiares de las habitaciones, pero sin reconocer la atmósfera. Antes la casa estaba muerta, vacía. Ahora vivía. ¿Café? Ofreció Águeda, quitándose el delantal. Con gusto. Pasó a la cocina, él la siguió. Los niños se pegaron detrás, sin quitarle los ojos curiosos de encima. Águeda sirvió café en tazas de cerámica viejas, las puso en la mesa. Se sentó enfrente. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Rodrigo, sorbiendo la bebida caliente. ¿Se acostumbraron a la vida del campo? Nos acostumbramos, asintió Águeda. La hija Clara trabaja en la terminal de autobuses en el pueblo. Cuando ella está en casa, yo salgo a trabajar. Así nos turnamos, para que haya supervisión de los niños. Los niños al aire libre todo el día. Para ellos es mejor aquí que en el apartamento compartido. Gracias por la casa. De nada. De todos modos estaba vacía. Mejor que alguien viva. La conversación no fluía. Águeda respondía con monosílabos, su mirada se escapaba, las manos nerviosamente jugueteaban con el borde del delantal. Rodrigo notó que quería que se fuera. Cuanto antes. ¿Para qué? ¿Qué esconde? ¿Puedo ver la casa?, preguntó directamente. Quiero ver qué cambiaron. Por supuesto, acordó Águeda, pero su voz sonó tensa. Recorrieron las habitaciones. Sala, dormitorio arriba, otra habitación donde dormían los niños. Todo limpio, ordenado, sin excesos. Rodrigo recordaba su infancia, aquí estaba su cama, aquí el padre leía periódicos, allá la madre preparaba almuerzos. La memoria punzó dolorosamente. Rechazó los recuerdos, volvió al primer piso. En la esquina de la cocina notó una puerta. Vieja, con candado nuevo. Antes allí había un sótano, el padre guardaba allí herramientas, conservas. Rodrigo se acercó, probó la manija. Cerrada. ¿También usan el sótano?, preguntó casualmente. Águeda se quedó inmóvil un segundo, luego asintió. Sí. Allí almacén. Guardamos cosas, lo innecesario. Nada interesante. ¿Puedo ver? Allí está oscuro, sucio, dijo rápidamente Águeda. La escalera es empinada, peligrosa. No vale la pena. Rodrigo se volvió hacia ella, la miró atentamente a los ojos. La mujer se mantenía tranquila, pero él veía, está nerviosa. Mucho. Esconde algo. Águeda, ¿qué hay allá abajo?, preguntó en voz baja. Nada especial, respondió, sin desviar la mirada. Solo cosas viejas. Suyas, probablemente, todavía de su padre. No le creyó. Pero no insistió. No ahora. Se despidió cortésmente, prometió pasar otra vez. Águeda lo acompañó hasta el portón, agitó la mano tras el coche. Rodrigo se fue, pero la inquietud permaneció. Algo no está bien. Algo esconde. Y está relacionado con el sótano. Volviendo a la ciudad, llamó a Elena Basante. Elena, necesito tu ayuda, dijo apenas esperó la respuesta. Encuéntrame información sobre la casa de mi padre.
toda la que haya. Historia del terreno, antiguos dueños, conflictos, casos judiciales. Cualquier mención. ¿Pasó algo? Se sorprendió la abogada. No lo sé. Posiblemente. Actúa rápido. Elena trabajó con rapidez. En una semana volvió a llamar, su voz sonaba perpleja. Rodrigo, encontré algo extraño. Tu casa figura en un caso de archivo de 1994. Allí hubo un conflicto de tu padre Felipe con el socio Gregorio Paniagua. Juntos construían casas, pero luego se pelearon. Paniagua demandó a Felipe, lo acusaba de fraude. El caso no llegó a juicio, Paniagua desapareció. Lo declararon en búsqueda, buscaron 2 años, luego cerraron. Se considera que se fue al extranjero o murió. No se sabe con exactitud. Rodrigo guardó silencio, reflexionando sobre lo escuchado. Paniagua. Desapareció en el 94. El padre nunca contó sobre ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué más encontraste? Preguntó. Paniagua dejó familiares. El hermano Anatolio murió hace 5 años. Y el hijo Salvador, ahora tiene 35 años. Vive en la ciudad, trabaja en una empresa inmobiliaria. Parece tranquilo, sin antecedentes. Pero dudó. Salvador varias veces se interesó por tu casa. Vino allí hace unos 3 años, preguntó a los habitantes locales. Luego dejó de hacerlo. El corazón de Rodrigo latió más rápido. Salvador Paniagua. Hijo del desaparecido Gregorio. Se interesó por la casa. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Encuéntrame sus coordenadas, ordenó Rodrigo. Dirección, teléfono, lugar de trabajo. Quiero hablar con él. ¿Para qué? Se alertó Elena. Mejor no te metas en asuntos viejos. Pueden salir cosas desagradables. Por eso me meto. Quiero saber la verdad. Elena suspiró, pero acordó. En un día envió un dossier sobre Salvador Paniagua. Rodrigo estudió la información. Soltero, trabaja como agente inmobiliario en una firma pequeña. Ingreso medio, no tiene créditos, tampoco antecedentes. A primera vista, persona común. Pero Rodrigo sabía, las apariencias engañan. Decidió actuar directamente. Llamó a Salvador, se presentó, propuso encontrarse. Paniagua aceptó sin preguntas, fijó una reunión en un café al día siguiente. Salvador resultó ser un hombre alto, delgado. Vestido ordenadamente, pero no caro. Apretón de manos firme, mirada abierta. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron café. ¿A qué debo la reunión? Preguntó Salvador. Quiero hablar de su padre, dijo Rodrigo directamente. Gregorio Paniagua. Sé que desapareció en el 94. Sé que tuvo conflicto con mi padre Felipe. Quiero saber detalles. El rostro de Salvador como si se petrificara. Puso la taza, se enderezó en la silla. ¿Para qué le interesa? Preguntó fríamente. Pasaron tantos años. El caso está cerrado. A mi padre no lo encontraron. Me interesa la verdad, respondió Rodrigo. ¿Qué pasó entre nuestros padres? ¿Por qué desapareció el suyo? Salvador guardó silencio largo rato, estudiándolo con la mirada. Luego suspiró. Está bien. Contaré lo que sé. Mi padre y Felipe construían casas juntos. En los 90 era un negocio rentable, pero arriesgado. Violaban normas, daban sobornos, engañaban a clientes. Mi padre quería acabar con eso, temía un caso penal. Felipe no estaba de acuerdo. Comenzó una pelea. Mi padre amenazó con contarlo todo a las autoridades. Felipe amenazó de vuelta. Luego mi padre fue a su casa, esa misma, fuera de la ciudad. Quería arreglarlo todo, llegar a un acuerdo. Y nadie más lo vio. ¿Usted piensa que mi padre mató al suyo? Preguntó directamente Rodrigo. Pienso que sí, respondió firmemente Salvador. No hay pruebas directas.
Pero la lógica lo indica. Mi padre fue a casa de Felipe, desapareció. Nadie más lo vio. Encontraron su coche abandonado en el bosque a 3 kilómetros de la casa. Sin rastros de lucha, sangre, nada. Como si se disolvió. Rodrigo evaluaba la información. ¿Entonces el padre podía ser un asesino? Imposible. Felipe era estricto, pero justo. Le enseñó a su hijo honestidad, decencia. ¿Acaso todo eso era mentira? Si está tan seguro, ¿por qué no exigieron investigación? Preguntó. La exigimos, dijo cansadamente Salvador. El tío Anatolio corrió por instancias. No encontraron nada. Felipe negó todo, dijo que mi padre no vino a verlo. Tenía coartada, su hermana confirmó que estuvo con ella todo el día en la ciudad. Mentira, por supuesto. Pero no pudieron probarlo. ¿Hermana? Repreguntó Rodrigo. ¿Qué hermana? Felipe tenía una prima, explicó Salvador. Ella le dio coartada. Dijo que fueron juntos a hacer negocios el día de la desaparición de mi padre. Murió hace unos 10 años. Rodrigo recordó a la tía Esperanza. Mujer callada, cerrada, los visitaba raramente. Después de la muerte del padre no se comunicó con ella. Y ahora resulta que pudo encubrir a un hermano asesino. ¿Qué sabe de la casa? Preguntó Rodrigo. ¿Por qué fue allí hace 3 años? Salvador sonrió irónicamente. Quería verificar. El tío Anatolio antes de morir dijo que la clave está en la casa. Que había que registrarla, especialmente el sótano. Fui, pero la casa estaba cerrada y tapiada, no pude entrar. Los lugareños dijeron que el dueño no aparece. Dejé el intento. Luego supe que se dio la casa a alguien. A una adivina. ¿Cómo lo supo? Vigilo el objeto, respondió simplemente Salvador. Periódicamente verifico si apareció algo nuevo. Vi que allí se instaló gente. Quise ir, hablar. Pero no tuve tiempo. Los asuntos me envolvieron. Rodrigo lo miraba, tratando de entender, ¿dice la verdad o miente? Salvador parecía sincero, pero quién sabe. Dígame honestamente, pronunció lentamente Rodrigo. ¿Fue usted quien cortó la manguera de freno de mi coche hace 3 meses? Salvador se estremeció, los ojos se le abrieron. ¿Qué? No. Yo no. ¿Qué manguera? Alguien dañó mi coche. Hace 3 meses. Quiso provocar un accidente. Pensé que tal vez usted. Por venganza, juro que no fui yo. Salvador palideció, sus manos temblaron. No soy capaz de eso. No soy un asesino. No atentaría contra usted. Rodrigo se fijaba en su rostro. Parece verdad. Salvador realmente no sabía del atentado. Entonces, alguien más. ¿Pero quién? Se separaron tensamente. Salvador se fue primero, Rodrigo se quedó terminando el café frío. La cabeza le daba vueltas. Demasiada información, demasiadas preguntas. El padre, posible asesino. Águeda, esconde algo en el sótano. Salvador, vigila la casa. Y alguien desconocido intentó matar a Rodrigo. Sacó el teléfono, llamó a Elena. Necesito una reunión. Urgente. Hay información que necesita verificarse. Se reunieron en la tarde en la oficina. Rodrigo relató la conversación con Salvador. Elena escuchó atentamente, tomaba notas. Entonces tu padre pudo estar involucrado en la desaparición de Paniagua, resumió. Y Águeda, posiblemente, sabe de esto. Por eso pidió la casa. Quiere encontrar pruebas. ¿Pero cómo lo sabe? Se extrañaba Rodrigo. ¿Quién es ella? Hay que verificar su biografía, decidió Elena. Saber si hay conexión con la familia Paniagua. La verificación tomó 2 días. El resultado fue abrumador. Águeda Coronel es pariente lejana de los Paniagua por línea materna. Su abuelo era primo hermano del padre de Gregorio. Las familias se comunicaban raramente,
pero había conexión. Rodrigo estaba sentado en el despacho, mirando por la ventana. Entonces Águeda es pariente de los Paniagua. Entonces realmente busca la verdad sobre el destino de Gregorio. Por eso pidió la casa. Por eso esconde algo en el sótano. ¿Qué exactamente? ¿Pruebas? ¿O restos? Se levantó de un salto, agarró la chaqueta. Voy allá. Ahora mismo. Necesito hablar con ella. Saber la verdad. Espera, lo detuvo Elena. No te apresures. Primero piensa. Si realmente encontró algo serio, puede ser peligroso. No me importa. Debo saber qué hay allá, bajo mi casa. Salió volando de la oficina, se sentó en el coche, arrancó hacia el campo. El camino pasó desapercibido. La casa lo recibió con oscuridad, ya era tarde. Las ventanas brillaban tenuemente. Rodrigo estacionó, se acercó a la puerta, tocó. Nadie abrió durante largo rato. Luego una voz femenina joven preguntó a través de la puerta. ¿Quién es y qué necesita a esta hora? Soy Rodrigo, el dueño de la casa. Necesito hablar con su madre. Urgente. La puerta se entreabrió, en el umbral apareció Clara, la hija de Águeda. Está durmiendo. Despiértela. Clara quiso objetar, pero en ese momento en la casa sonó la voz de Águeda. Déjalo entrar, Clara. La hija se hizo a un lado, Rodrigo entró. Águeda estaba parada en medio de la sala con una bata vieja, el cabello suelto. Rostro pálido, cansado. Usted sabía quién soy yo, dijo Rodrigo sin preámbulos. Sabía del conflicto de nuestras familias. Por eso pidió esta casa. ¿Qué busca, Águeda? ¿Qué está escondido en el sótano? La mujer guardó silencio largo rato. Luego lentamente asintió. Venga. Le mostraré. Tomó una linterna, pasó a la cocina, abrió con llave el candado de la puerta al sótano. Bajó por los escalones, Rodrigo la siguió. Abajo olía a humedad, moho y tierra. Águeda dirigió el haz de la linterna al piso. Allí yacía una losa de concreto rota, al lado bostezaba un hoyo. En el hoyo blanqueaban huesos. Rodrigo se detuvo como clavado, sin creer a sus ojos. Huesos. Humanos. Bajo su casa. Este es Gregorio Paniagua, dijo quedamente Águeda. Su padre lo enterró aquí hace 30 años. Rodrigo estaba parado al borde del hoyo, sin poder despegar la mirada de los huesos. El haz de la linterna iluminaba el cráneo con una grieta en la nuca, costillas, huesos largos de brazos y piernas. Los restos yacían en una postura antinatural, como si el cuerpo fue arrojado aquí apresuradamente, sin ceremonias. El aire en el sótano era pesado, viciado, impregnado de olor a tierra y descomposición. ¿Cómo sabe que es Paniagua? Preguntó roncamente, sin girar la cabeza. Águeda se agachó en cuclillas junto al hoyo, puso la linterna para que la luz cayera sobre los restos. Gregorio tuvo una fractura del brazo izquierdo en la infancia, respondió con calma. Se soldó incorrectamente. Ve. Señaló uno de los huesos del antebrazo. Aquí se nota la deformación. Anatolio, el hermano de Gregorio, me contó esta historia. Gregorio se cayó de un árbol a los 10 años, el brazo lo enyesaron, pero el hueso se soldó torcido. Los médicos proponían una operación repetida, pero la familia se negó, no había dinero. Esta es su característica distintiva. Rodrigo se inclinó más cerca, miró atentamente. Efectivamente, el hueso se veía irregular, curvado. Pero esto aún no es prueba. ¿Cuántas personas hay con fracturas soldadas incorrectamente? Se necesita una pericia, dijo firmemente. Análisis de ADN. Conclusión médica. No puede estar segura de que sea él. Puedo, objetó Águeda. Porque no solo encontré huesos. Suba arriba, le mostraré el resto. Volvieron a la casa. Clara estaba junto a la ventana. Su rostro estaba pálido, asustado. Águeda pasó al dormitorio, volvió con una caja grande de cartón. La puso en la mesa, la abrió.
Dentro había documentos viejos, cartas, fotografías. Todo esto lo encontré aquí mismo, en el sótano, explicó Águeda, sacando papeles. En cajas, escondidas detrás de estanterías. Su padre las guardaba allí. Probablemente temía tirarlas, pero tampoco se decidía a tenerlas a la vista. Rodrigo tomó la primera carta. Letra del padre, reconocible, amplia. Fechada en marzo de 1994. Empezó a leer. Gregorio volvió a llamar. Exige detener las maniobras con documentos. Dice que irá a la fiscalía si no me detengo. No entiende que ya estamos demasiado metidos. Si sale la verdad, iremos presos los dos. Pero es terco. Temo que lleve esto a la desgracia. La siguiente carta, abril. Nos reunimos con Gregorio ayer. Conversación difícil. Trajo unos papeles, pruebas de violaciones. Dijo que haría copias y las entregaría a las autoridades si no salgo del negocio. Intenté explicar, ahora no puedo, demasiadas deudas, obligaciones. No escucha. Me dio una semana para reflexionar. Rodrigo ojeaba más, las manos temblaban. Las cartas formaban un cuadro terrible. El padre y Paniagua efectivamente llevaban un negocio sucio. Engañaban a clientes, falsificaban documentos, daban sobornos a funcionarios. Gregorio quería salir, temía un caso penal. Felipe no podía dejarlo ir, el socio sabía demasiado, su silencio era demasiado peligroso. La última carta estaba fechada en mayo, 2 días antes de la desaparición de Paniagua. Gregorio vendrá pasado mañana. Dijo que es la última conversación. O acepto sus condiciones, o va a la fiscalía. Esperanza ofreció ayudar. Dice que se puede arreglar de otra manera. No entiendo qué quiere decir, pero no hay opción. Si algo me pasa, busca la respuesta en el sótano de la casa. Allí está la verdad. Allí está todo. La carta se interrumpía a media frase. Rodrigo levantó los ojos hacia Águeda. ¿Qué significa si algo me pasa? Preguntó. ¿El padre temía por su vida? No sé exactamente, respondió Águeda. Pero me parece que entendía que el asunto fue demasiado lejos. Que no había salida. Rodrigo sacó de la caja una fotografía. El padre y Paniagua, jóvenes, sonríen a la cámara. Están parados frente a una casa a medio construir, sostienen planos en las manos. Socios felices, amigos, camaradas. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo la amistad se convirtió en enemistad? Dijo que la tía Esperanza ofreció ayudar, pronunció lentamente. ¿Qué hizo? No sé, admitió Águeda. En las cartas no hay nada más sobre esto. Pero Esperanza le dio coartada a Felipe el día de la desaparición de Gregorio. Entonces, estaba al tanto. Tal vez incluso ayudó a ocultar el cuerpo. Rodrigo se dejó caer en la silla, cubrió el rostro con las manos. El padre, asesino. La tía, cómplice. Toda su vida construida sobre mentira, sobre crimen, sobre muerte ajena. ¿Cómo vivir con ese conocimiento? ¿Cómo aceptarlo? ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente? Preguntó sordamente. ¿Por qué todo este espectáculo con la mudanza, con el secreto? Águeda se sentó enfrente, juntó las manos sobre la mesa. Porque quería estar segura, respondió. Anatolio toda su vida dijo que Felipe era un asesino. Pero no había pruebas. No podía simplemente ir a la policía y decir, cabe en el sótano, allí hay un cadáver. Se necesitaban bases. Se necesitaban pruebas de que no soy solo una pariente vengativa inventando historias. Por eso pedí la casa. Me instalé aquí. Encontré el sótano, rompí la losa, descubrí los restos. Encontré los documentos. Ahora hay un cuadro completo. Ahora se puede ir a la policía. ¿Y qué quiere? Preguntó cansadamente Rodrigo. ¿Que a mi padre lo reconozcan póstumamente como asesino? ¿Que su nombre sea pisoteado en el barro? Quiero la verdad, dijo firmemente Águeda. Gregorio Paniagua era una buena persona.
honesto, de principios. Su familia 30 años no supo qué le pasó. Sufrió, adivinó, esperó. Salvador, su hijo, creció sin padre, con el estigma de hijo del desaparecido. Anatolio murió sin saber el destino de su hermano. Ellos merecen respuestas. Merecen saber que Gregorio no los abandonó, no huyó. Que murió defendiendo su honor. Rodrigo guardó silencio. La familia Paniagua efectivamente tiene derecho a la verdad. ¿Pero a qué precio? La reputación del padre será destruida. El negocio que Rodrigo construyó sobre el apellido Salcedo sufrirá. Escándalo, juicios, investigaciones. Espere, dijo de repente, recordando un detalle. Dijo que el cráneo está agrietado. ¿Es un golpe? ¿Asesinato? Águeda asintió. Grieta en la nuca. Golpe fuerte con objeto contundente. Posiblemente Gregorio se cayó, se golpeó. Posiblemente lo golpearon. La pericia lo mostrará. ¿Pero si fue un accidente? Preguntó con esperanza Rodrigo. Si pelearon, se golpearon, Paniagua cayó, ¿se golpeó la cabeza? El padre se asustó, ¿escondió el cuerpo para evitar acusaciones? Es posible, acordó Águeda. No afirmo que Felipe mató a Gregorio a sangre fría. Tal vez todo salió por accidente. Pero el hecho permanece, ocultó la muerte, enterró a un hombre bajo su casa, mintió a los investigadores. Eso es un crimen. Clara se acercó a la mesa, puso la mano en el hombro de su madre. Mamá tiene razón, dijo en voz baja. La verdad debe salir a la luz. No importa cuántos años hayan pasado. Rodrigo se levantó, caminó por la habitación. Los pensamientos se confundían, las emociones lo desbordaban. Ira contra el padre por la mentira. Lástima por los Paniagua por los sufrimientos. Miedo ante las consecuencias de la revelación. Todo se mezcló en un ovillo. Deme tiempo, pidió. Unos días. Debo pensarlo todo, consultar con el abogado. Luego decidiremos cómo actuar. Águeda acordó. 3 días, dijo. Luego voy a la policía. Con documentos o sin ellos, con su consentimiento o sin él. La verdad no puede esperar eternamente. Rodrigo se fue al amanecer. El camino de vuelta pareció interminable. Llamaba a Elena, le contó brevemente la situación. La abogada escuchó, guardó silencio largo rato. Es malo, dijo finalmente. Muy malo. Si el caso se hace público, comenzará una investigación. Reverificarán todas las transacciones de Felipe, buscarán conexiones con el negocio actual. Tu compañía caerá bajo sospecha. La reputación sufrirá. Los inversores se asustarán. Posible bancarrota, demandas judiciales. Entiendo, respondió cansadamente Rodrigo. ¿Pero qué hacer? ¿Seguir ocultando el cadáver bajo la casa? Se puede intentar negociar con Águeda, propuso Elena. Ofrecerle compensación por silencio. Una suma grande. La casa en propiedad. Lo que sea. No aceptará, negó con la cabeza Rodrigo. Vi sus ojos. No lo hizo por dinero. Necesita la verdad. Justicia. Entonces hay que actuar por adelantado, decidió Elena. Ir a la policía tú mismo. Contarlo todo voluntariamente. Presentar el hallazgo como casualidad. Digamos, cediste la casa a la adivina, ella encontró los restos durante la reparación del sótano, te informó, inmediatamente te dirigiste a las autoridades. Así te ves como persona honesta, no ocultando el crimen. Lógico. Rodrigo estuvo de acuerdo. Acordaron reunirse en un día, preparar la declaración, reunir documentos. Pero en la tarde del mismo día sucedió algo que volteó toda la situación. A Rodrigo lo llamó un número desconocido. ¿Salcedo? Sonó una voz masculina, ronca, desagradable. Sí. ¿Quién es? No importa. Lo importante es que sé de los huesos bajo tu casa. Y sé que la adivina los encontró.
Si no quieres que la información llegue a la policía y prensa ahora mismo, prepara 1.000.000. En efectivo. Instrucciones enviaré mañana. Rodrigo se quedó helado. ¿Quién es usted? ¿Cómo lo sabe? Dije, no importa. Lo principal es que sé. Y puedo hacer tu vida un infierno. Piénsalo. La comunicación se cortó. Rodrigo se quedó parado con el teléfono en la mano, sin creer lo sucedido. Chantaje. Alguien vigilaba la casa. Alguien sabía de los restos. ¿Quién? Llamó a Elena, le contó de la llamada. La abogada maldijo. Esto complica el asunto, dijo. Si pagas, el chantajista volverá otra vez. Si no pagas, publicará la información. El escándalo será aún peor. ¿Tal vez es Salvador Paniagua? Supuso Rodrigo. Dijo que vigila la casa. Posible. Hay que verificar. Me ocuparé. Elena trabajó rápido. En mediodía volvió a llamar. Salvador Paniagua está fuera de sospechas, informó. Los últimos 3 días está de viaje, realiza una transacción en otra ciudad. Hay testigos, documentos. No pudo llamarte. ¿Entonces quién? No sé. Pero supe algo más. Salvador efectivamente se interesó por la casa. Pero no solo. Hace 3 años, cuando fue allí, con él había otra persona. Los habitantes locales recordaron, 2 hombres, uno alto y delgado, el segundo más bajo, fornido, cojeaba de la pierna izquierda. Cojeaba. Como el que cortó la manguera de freno. Rodrigo se tensó. ¿Quién es ese segundo? No pude averiguar. Salvador no habla de él. Pero sigo cavando. Rodrigo colgó el teléfono, pensó. Entonces alguien del entorno de Salvador sabía de la casa, la vigilaba. Posiblemente la misma persona organizó el atentado hace 3 meses. ¿Pero para qué? ¿Cuál es su objetivo? En la tarde volvió a ir a la casa. Había que advertir a Águeda del peligro. La casa recibió con silencio. Rodrigo entró, llamó. Nadie respondió. Pasó por las habitaciones, vacío. Los niños desaparecieron, Clara también. Solo Águeda estaba sentada en la cocina, pálida, con círculos bajo los ojos. ¿Dónde están todos? Preguntó. Clara llevó a los niños a casa de una amiga, respondió Águeda. Por unos días. Aquí no es seguro. ¿Qué pasó? Anoche alguien intentó entrar a la casa. Canelo ladró, salí con linterna. Vi a un hombre junto a la ventana. Huyó, pero alcancé a ver, estatura media, ropa oscura, cojea. ¿Cojea de la pierna izquierda? Aclaró Rodrigo. Sí. Igual que el que cortó la manguera de freno. Le contó de la llamada, del chantajista, de la investigación de Elena. Águeda escuchó en silencio, su rostro se ensombreció. Entonces alguien quiere usar el hallazgo contra usted, resumió. Chantajea, exige dinero. ¿Quién es esa persona? No sé. Pero está conectado con Salvador Paniagua. Posiblemente su cómplice o conocido. Hay que atraparlo, dijo firmemente Águeda. Mientras esté libre, el peligro permanece. Rodrigo estuvo de acuerdo. Decidieron actuar juntos. Establecer vigilancia de la casa, seguir al chantajista, detenerlo. Elena conectó a un detective privado, ex policía experimentado. Él instaló cámaras alrededor de la casa, organizó turnos. No tuvieron que esperar mucho. En la tercera noche las cámaras captaron una figura que se arrastraba hacia la casa. El detective y Rodrigo reaccionaron instantáneamente. Saltaron de la emboscada, rodearon a la persona. Esa intentó huir, pero Rodrigo la alcanzó, la tiró al suelo. El detective encendió la linterna, iluminó el rostro. Hombre de unos 30 años, sin afeitar, con mirada dura. Desconocido. Rodrigo lo levantó de un tirón, lo apretó contra la pared de la casa. ¿Quién eres? Rugió. ¿Por qué vigilas la casa? El hombre guardó silencio, taladrándolo con mirada de odio. Habla,
o te entrego a la policía ahora mismo. Amenazó Rodrigo. Entrégame, graznó el otro. De todos modos perdiste. Salvador ya sabe de los huesos. Pronto todos lo sabrán. A tu padre lo expondrán como asesino y a ti como encubridor del crimen. ¿Salvador te envió? El hombre sonrió con ironía. Salvador es un débil. Tiene miedo de actuar. Yo actúo por él. Me importa un bledo la ley. Lo importante es la justicia. Los Paniagua merecen respuestas. Y los Salcedo, castigo. Rodrigo lo soltó, retrocedió un paso. ¿Tú cortaste la manguera de freno? ¿Intentaste matarme? Sí. Quería que murieras, como murió Gregorio. Pero esa adivina intervino. Te salvó. Ahora toca actuar de otra manera. El detective llamó a la policía. Detuvieron al hombre, se lo llevaron. Rodrigo volvió a la casa, se desplomó en la silla. Águeda puso frente a él una taza de té caliente. Aquí están las respuestas, dijo en voz baja. Salvador no es culpable. Su amigo actuó por su cuenta, por venganza. Ahora la policía lo resolverá. ¿Y qué con los huesos? Preguntó Rodrigo. De todos modos habrá que revelar la verdad. Sí, asintió Águeda. Pero ahora lo haremos correctamente. Juntos. No bajo chantaje, sino voluntariamente. Rodrigo la miró a los ojos y asintió. De acuerdo. Mañana vamos a la policía. Contamos todo. Que lo resuelvan. La noche pasó en espera inquieta. En la mañana reunieron todos los documentos, fotos de los restos, cartas. Fueron a la ciudad, directo a la dirección de policía. Escribieron la declaración, entregaron los materiales. Comenzó la investigación oficial. La investigación comenzó al día siguiente. A la casa llegó un equipo de criminalistas, expertos, investigador. Acordonaron el sótano, extrajeron los restos, los enviaron a pericia. Águeda con Clara y los niños temporalmente se mudaron a un hotel, la casa se convirtió en escena del crimen, no se podía vivir allí. Rodrigo les pagó el alojamiento, los proveyó de todo lo necesario. Salvador Paniagua llegó apenas se enteró de las noticias. Se reunieron en el café, ese mismo donde conversaron la primera vez. Salvador se veía conmocionado, ojos rojos, manos temblorosas. Entonces mi padre está allá, graznó, apretando la taza de café. 30 años bajo tierra en el sótano. Dios. La pericia lo confirmará, dijo Rodrigo. El análisis de ADN lo mostrará con exactitud. Pero, según parece, realmente es Gregorio Paniagua. Y tu conocido, el que intentó matarme, continuó Rodrigo. ¿Quién es? Salvador bajó la cabeza culpablemente. Constantino Riquelme. Mi primo hermano. Hijo de la hermana de mi padre. Es reincidente, por robo y hurtos. Hombre sin frenos. Si decide algo, lo lleva hasta el final, sin pensar en las consecuencias. Conocía la historia de mi padre mejor que yo, odiaba a los Salcedo con todo su corazón. Cuando hace 3 años le conté de la casa, se entusiasmó con la idea de encontrar pruebas. Luego yo me retiré, pero él siguió vigilando. Supo que cediste la casa a la adivina, empezó a observar. Vio cómo ella removía en el sótano, entendió que encontró algo importante. Decidió actuar por su cuenta, primero intentó matarte por venganza, luego pasó al chantaje. Es su estilo. Constantino nunca se detiene a mitad de camino. ¿Por qué no me dijiste de él de inmediato? No sabía que había llegado a eso, se justificaba Salvador. Pensé que solo vigilaba de lejos. Cuando supe del atentado, no creí que fuera él. Aunque, si soy honesto, debí haberlo adivinado. Constantino siempre fue radical. Después de su segunda condena supuestamente se calmó, pero el odio a los Salcedo no fue a ninguna parte. Ingenuamente supuse que solo hablaba, pero no actuaba. Me equivoqué. Rodrigo asintió. Comprensible. Primo hermano con pasado criminal y sed de venganza, combinación peligrosa.
¿Qué pasará ahora con tu hermano? Juicio. Intento de asesinato, chantaje, entrada ilegal. Con sus antecedentes le darán unos 10 años, no menos. Se lo merece. Ya no lo encubriré más. Se separaron en silencio, cada uno sumergido en sus pensamientos. La pericia tomó 2 semanas. Cuando los criminalistas extraían los restos, bajo los huesos en la ropa descompuesta encontraron algo inesperado. Envuelta en una bolsa de plástico densa, protegida de la humedad y el tiempo, se conservó una nota. El papel amarilleó, pero el texto quedó legible. La letra, amplia, nerviosa, claramente escrita con prisa. El investigador le pasó la nota a Rodrigo durante otro interrogatorio. Él desdobló la hoja con manos temblorosas y empezó a leer. Letra del padre. Inconfundiblemente reconocible. Escribo esto por si alguna vez lo encuentran. Que sepan la verdad. Gregorio vino a verme en la tarde del 23 de mayo. Peleamos por el negocio. Él exigía que detuviera las maniobras, amenazaba con contarlo todo a las autoridades. Me negué. Empezó una pelea. Peleamos en la habitación del segundo piso. Sacó un cuchillo, empezó a blandir, me asusté y salí por la ventana del ático al tejado, tratando de irme por la escalera de incendios. Gregorio trepó detrás. Gritaba que no me dejaría ir hasta que aceptara. El tejado estaba resbaladizo después de la lluvia de la tarde. Se resbaló. Cayó de la altura sobre la plataforma de concreto junto a la casa. Se golpeó la nuca. Bajé, revisé, estaba muerto. No lo empujé. Juro que no lo empujé. Se resbaló solo. ¿Pero quién me creería? Me asusté. Pero no lo maté. Perdóname, Gregorio. Perdóname, hijo, si alguna vez te enteras. Felipe Salcedo. Rodrigo terminó de leer y dejó la nota sobre la mesa. Las manos se entumecieron, la garganta se secó. El padre no mató. Fue un accidente. Paniagua se resbaló solo, persiguiendo a Felipe en el tejado. Pero el padre se asustó, escondió el cuerpo, mintió. Convirtió una trágica casualidad en crimen. Esto cambia el caso, dijo el investigador, tomando la nota. Si creemos lo escrito, Felipe Salcedo no cometió asesinato. La muerte de Gregorio Paniagua fue un accidente. Pero su padre es culpable de ocultar la muerte, enterramiento ilegal y falso testimonio. Son crímenes serios, pero no asesinato. ¿La pericia lo confirmará? Preguntó sordamente Rodrigo. Verificaremos. El trauma de la nuca corresponde a caída de altura sobre superficie dura. El ángulo del golpe, el carácter de la fractura, todo indica caída, no golpe dado por mano de persona. Si Felipe hubiera golpeado a Gregorio, los rastros serían otros. Lo más probable es que la nota diga la verdad. Rodrigo salió del edificio de policía con alivio y dolor simultáneos. El padre no fue asesino. Pero se convirtió en criminal, ocultando el accidente. ¿Por qué no llamó a la ambulancia, a la policía? ¿Por qué no contó la verdad? Miedo, pánico, deseo de evitar castigo, todo eso lo empujó por el camino de la mentira. Los resultados de la pericia llegaron en una semana. Confirmaron, la muerte de Gregorio Paniagua ocurrió como resultado de caída de altura. El trauma de la nuca corresponde a golpe contra superficie de concreto. No se encontraron rastros de violencia por parte de otra persona. Conclusión, accidente, ocurrido durante conflicto entre dos hombres. La conclusión oficial de la investigación decía, Gregorio Paniagua murió el 23 de mayo de 1994 como resultado de accidente, caída del tejado de la casa de Felipe Salcedo. Felipe Salcedo es culpable de ocultar la muerte, enterramiento ilegal del cuerpo y dar falso testimonio a los órganos de investigación. La persecución penal es imposible en relación con la muerte de la persona. Caso cerrado. Rodrigo se reunió con Salvador para entregarle copia de la nota y conclusión de la pericia. Se sentaron en el mismo café, en la misma mesa. Tu padre no mató al mío,
dijo quedamente Salvador, releyendo la nota. Fue un trágico accidente. Pero ocultó la muerte, condenó a nuestra familia a 30 años de sufrimientos. No sabíamos si mi padre estaba vivo o muerto, si se fue o murió. Esta incertidumbre destruyó al tío Anatolio, quebró a mamá. Si Felipe hubiera confesado entonces, todo habría sido diferente. Entiendo tu dolor, respondió Rodrigo. Mi padre actuó vilmente. Se asustó, eligió el camino fácil y destruyó vidas de personas. Quiero que sepas, no fue un asesino a sangre fría. Fue una persona débil que cometió un error terrible. Salvador guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Luego asintió. Gracias por la honestidad. Ahora puedo enterrar a mi padre, sabiendo la verdad. Eso es importante. La prensa infló el escándalo, pero el tono de las publicaciones cambió después de hacer pública la nota y conclusión de la pericia. Los titulares se volvieron más suaves: tragedia de 30 años, accidente ocultado por miedo, heredero reveló secreto del padre, probando ausencia de asesinato. La opinión pública se volteó. A Rodrigo dejaron de considerarlo hijo de asesino, comenzaron a respetarlo por el valor de revelar la verdad, aunque fuera dolorosa. El negocio gradualmente se recuperaba. Los inversores volvieron, los socios reanudaron colaboración, los clientes dejaron de romper contratos. Elena trabajaba sin descanso, restaurando la reputación de la compañía. Lo logró. Un mes después del fin de la investigación, Rodrigo se volvió a reunir con Águeda. Ella llamó, pidió una reunión. Llegó a la oficina con Clara, sin los niños. Gracias, dijo Águeda, sentándose frente a su escritorio. Por la honestidad. Por no ocultar la verdad, aunque podías. De nada, respondió cansadamente Rodrigo. La verdad debía salir a la luz. Tarde o temprano. Queremos volver a la casa, dijo inesperadamente Clara. Si no se opone. A los niños les va bien allí. Y a nosotras también. Es la primera vivienda verdadera en muchos años. Rodrigo pensó. La casa. Lugar de tragedia, lugar de dolor, lugar de mentira. Pero al mismo tiempo, lugar donde se reveló la verdad. Donde triunfó la justicia, aunque con 30 años de retraso. Quédense, dijo firmemente. La casa es suya. Ya ordené a la abogada preparar la escritura de donación. Los documentos estarán listos en una semana. La casa oficialmente será propiedad de su familia. Ya no la necesito. Águeda sonrió. Por primera vez en todo el tiempo de conocerla, él vio en su rostro una sonrisa verdadera, cálida. Es usted una buena persona, Rodrigo Salcedo, dijo en voz baja. Pudo reconocer los errores de su familia, no los ocultó. Eso es digno de respeto. En una semana Rodrigo llegó a la casa con una carpeta de documentos. Elena arregló todo rápido e impecablemente: contrato de donación, certificado de registro del derecho de propiedad, extracto del registro. La casa ahora pertenecía a Águeda Coronel. Se sentaron en la cocina, Rodrigo desplegó los papeles sobre la mesa. Aquí está el contrato de donación, explicó. Aquí el certificado de propiedad. La casa es oficialmente suya. Con todas las comunicaciones, terreno, construcciones. Águeda tomó los documentos con manos temblorosas, leyó atentamente. Clara miró por encima del hombro de su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró Águeda. No se imagina cuán importante es esto para nosotras. Por primera vez en la vida tenemos vivienda propia. No apartamento compartido, no alquilada, sino propia. Para siempre. Se lo merecen, dijo Rodrigo. Revelaron la verdad que mi familia ocultó 30 años. Dieron respuestas a los Paniagua sobre sus preguntas. Eso vale mucho. Los niños irrumpieron en la cocina, preguntando ruidosamente si podían ir a pasear. Águeda asintió, corrieron al patio. Canelo ladró alegremente, siguiéndolos. Ahora mi familia está limpia de acusaciones, continuó Águeda. Anatolio toda su vida consideró que su hermano fue asesinado a sangre fría.
Ahora todos saben, fue un accidente. Verdad amarga, pero verdad. Y nosotras tenemos casa, techo sobre la cabeza, futuro para los niños. Rodrigo se levantó, disponiéndose a irse. Águeda lo acompañó hasta el portón. Venga otra vez, dijo. Siempre bienvenido. Usted nos regaló no solo una casa. Nos regaló esperanza. Él asintió, se sentó en el coche, se fue. Ya no miró atrás. La casa quedó atrás, ahora pertenecía a otras personas, a otra familia. A aquella que realmente la necesitaba. La vida de Rodrigo volvió al cauce habitual. La compañía trabajaba, los proyectos se realizaban. El escándalo se olvidó. Salvador Paniagua enterró a su padre en el cementerio de la ciudad, puso un hermoso monumento. A Constantino Riquelme lo condenaron a 10 años por intento de asesinato y chantaje. Y Águeda continuaba viviendo en la casa con su hija y nietos. Los niños crecían, iban a la escuela rural. Clara consiguió mejor trabajo. La casa se llenó de risas, calor, felicidad. El secreto del pasado la soltó, transformándola de lugar de duelo en lugar de nueva vida.